Bienvenido, amigo y amiga. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio de la espiritualidad de Dios con el tema el Dios celoso. Padre, ponemos delante de ti este estudio. Te lo entregamos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias al Señor. Volvimos después de un periodo de ausencia. El teléfono estuvo un poco dañado y aquí estamos otra vez. Hemos hecho unos pequeños arreglos al teléfono y bueno, a empezar de nuevo, primero Dios. Hoy vamos a continuar con la espiritualidad de Dios. Estamos viendo el tema el Dios celoso. Cuando nos referimos al Dios celoso, mucha gente piensa de que Dios es celoso como el ser humano. Acuérdate que los celos del ser humano es posesivo. El celo de Dios no es posesivo, es un amor que va más allá de nuestro concepto o nuestro entendimiento humano. A la luz de la Biblia, el Dios celoso es una forma de amar tan grande, tan fuerte, tan poderosa, que es algo inimaginable para el ser humano. Tanto que en la eternidad pasada, como se dice, ¿verdad? El Señor ya había pensado en usted y en mí, y Él ya había pensado en rescatar al ser humano. Uno de los pasajes muy importantes que para mí es clave con respecto al Dios celoso es Nahum capítulo 1 versículo 2. Le invito a que lo busque cuando usted vea este video. Voy a leer para ustedes. Dice así: el Señor es Dios celoso y vengador. Aquí es donde muchas personas dicen, ¿cómo es posible que usted dice que Dios es celoso y el celo de Dios no es posesivo? O sea, aquí dice que Dios es celoso, pero también vengador. Cuando se dice esto, acuérdate que Dios es amor, pero también Dios, en una parte de sus atributos, Él es un Dios que Él también venga. ¿Qué venga? Lo que es la ofensa hacia Él, lo que es que el ser humano lo desprecie, lo haga aparte. Y eso lo vemos en Apocalipsis, donde Dios va a derramar su ira sobre aquellos que se rebelan contra Él. Cuando dice que Dios es vengador, Dios es amor, sí, pero también es un Dios vengador en el sentido de que aquel que no quiere vivir bajo su ley, bajo sus pretextos, bajo su palabra, entonces se expone a la ira de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos y qué es lo que le pasa a la gente que está en el infierno? Ahora, hay muchas personas y hay muchas sectas que dicen, ¿cómo Dios es un Dios amoroso y tan bello y tan aquí y tan allá va a mandar a una persona al infierno? Si Dios es amor, dice, uno de los atributos más fuertes de Dios es que Dios es amor. Sí, pero si usted lee el Antiguo Testamento y toda la Biblia, se da cuenta que Dios también no permitió a su pueblo Israel y no permitió a aquellos que se rebelaban contra su santa voluntad y que se rebelaban contra su presencia y su soberanía. Entonces, es un tema bastante amplio para tratar a la luz de la Biblia. El problema es que si yo agarro solo una parte de los atributos de Dios sin ver la otra cara de los atributos de Dios, ¿verdad? Porque cuando hablamos de los atributos de Dios, que este es el tema, la espiritualidad de Dios, trata con los atributos de Dios. Y hoy estamos viendo el Dios celoso, que es uno de los atributos de Él, que Él nos ama con amor eterno. Cuando dice esta expresión en la Biblia, quiere decir que su amor sobrepasa cualquier extracto de pensamiento. ¿Qué pasa con el ser humano? Lo que pasa es que el ser humano quiere meter la Biblia a su mente, en el sentido de que queremos tratar de entender la mentalidad de Dios y ahí es imposible. Nuestra mente es finita, amados. La mente de Dios es infinita. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y muchas veces el concepto que tenemos de Dios es tan pequeño. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento perece el pueblo, por falta de leer la palabra, por falta de escudriñar, por falta de informarse bien y leer la palabra de Dios, nos equivocamos a la hora de decir que conocemos a Dios, porque realmente nadie conoce a Dios. Yo no puedo decir conozco a Dios, conocemos un poquito a través de la palabra, pero realmente usted y yo no conocemos a Dios como realmente Él es. La misma palabra lo dice en los Salmos. Solo el Espíritu conoce a Dios verdaderamente. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ve lo que dice. Él
Dice, el Señor es vengador, oiga, y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Aquellos que desprecian su palabra, aquellos que no quieren sujetarse a su voluntad acuérdense que servir a Dios es un acto de voluntad. Ni Dios, que es tan grande, le prohibió a los ángeles servirle, mucho menos a nosotros que somos seres humanos. Acuérdense que Dios nos dio libre albedrío, igual que a los ángeles. Ellos tienen libre albedrío. Ellos escogen seguir con Dios o pueden rebelarse, que fue lo que pasó, ¿verdad?, en la eternidad pasada, llamémoslo así, con los ángeles que cayeron junto con Lucero o Satanás. Entonces vemos aquí que Dios está lleno de indignación. La palabra indignación nos viene a la memoria cuando una persona nos falla tanto, cuando una persona comete actos que uno dice, esta persona no va a cambiar, esta persona sigue igual, no quiere cambiar su forma de pensar, su forma. Ahora, hay personas que son tan duras y tan estrictas que uno o dos fallos no lo perdonan. Entonces, ¡pum!, desechan a la persona sin pensar que Dios nos dio misericordia. Él nos perdona 70 veces 7, dice la palabra. Y si usted estudia la palabra, se da cuenta que 70 veces 7 son 460 veces al día que Dios nos perdona en su misericordia. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar igual que Dios? Qué difícil se nos hace perdonar, ¿verdad? Es muy difícil, pero cuesta que perdonemos a los demás nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque cuando nos lastiman, nos hieren, tocan nuestro ego, nuestro orgullo, a veces hasta nuestra prepotencia, sin pensar que también somos humanos, sin pensar que también fallamos y sin pensar que Dios, que es tan grande y tan poderoso, nos ama día a día y Él nos perdona. Lamentablemente no todos piensan así. Lamentablemente hay personas que son como jueces que vienen y si usted se equivoca una o dos veces ya desechan a la persona, le dejan de hablar sin pensar que también está llena de errores y equivocaciones igual que cualquier ser humano. Todos nos equivocamos, amados, y Dios lo sabe. La palabra dice que somos polvo. Ahí es donde entra esta parte del Dios celoso, donde Dios sabe que usted y yo somos polvo, sabe que somos imperfectos, sabe que fallamos todos los días. Nosotros no somos perfectos. El problema hoy en día de la santidad es que la gente quiere decir somos perfectos. Amados, para servir a Dios no hay que ser perfecto. Si usted espera ser perfecto, se morirá en el intento. Por eso Pablo lo dijo en Romanos 8 y 9 y 10, la ley de la carne y la ley del espíritu. Es una lucha diaria y Dios lo sabe. Si Dios lo sabe, ¿por qué usted tampoco lo acepta? ¿Por qué no aceptamos que estamos en una lucha diaria? ¿Por qué no aceptamos que nosotros nos equivocamos? ¿Por qué no aceptamos que nosotros fallamos? Si Dios nos acepta, ¿por qué nosotros que somos humanos e inferiores no lo aceptamos? Por orgullo, por prepotencia o por como usted lo quiera llamar. Amados, acuérdese, Dios es un Dios celoso que habla de, en parte, esta connotación va amarrada o ligada o encadenada a la ira de Dios. Vean qué interesante, vamos a ir hablando de los celos de Dios. El enojo de Dios justamente con algunas menciones de su ira, porque van de la mano la ira y el enojo de Dios o los celos de Dios, es la principal expresión veterotestamentaria, hablando del Antiguo Testamento, de la santidad de un Dios, que reacciona ante los pecados de Israel y de las personas individualmente, especialmente de los líderes del pueblo. Si usted lee lo que son profetas menores, se da cuenta que Dios siempre juzgó al pueblo de Israel y le decía doncella. Mucha gente lee esas expresiones y cree que Dios le está hablando de una mujer. No, Dios tipificaba al pueblo de Israel con una doncella rebelde, que se prostituye debajo de los árboles, que siempre era rebelde, que siempre era aquí. Aún así Dios la amaba, a pesar de. Hoy en día mucha gente dice, Dios no ama al pecador. Mentira, Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Pero Dios ama al pecador. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la misericordia extensiva de Dios? Que es otro de los atributos que más adelante vamos a tocar en este estudio de la espiritualidad de Dios. Porque aquí lo que estoy tratando es hablar sobre
los atributos de Dios, y atributos más adelante vamos a ver atributos morales de Él. Entonces vean qué interesante. Entonces vemos aquí que en su santidad, ¿verdad? Que ya es una parte de su esencia. Dios no ama al pecado, lo rechaza, pero ama al pecador. Ese concepto está mal dado. Mucha gente dice que Dios no ama al pecador. No, Dios lo ama. Tanto así que San Juan 3, 16, 17 y 18 dice que si cualquiera puede llegar a los pies de Cristo, se arrepiente y Dios lo acepta. Dios no echa a nadie fuera. Entonces, en el celo de Dios, en el amor paternal, vamos a otro concepto del celo de Dios a la luz de la Biblia. Como le digo, aquí yo voy a tocar este punto básicamente, pero voy a tratar de profundizar en ciertos puntos. Cuando hablamos del celo de Dios, hablamos de la paternidad y en cierta manera, aunque Dios refleja la Biblia que es hombre, maternidad de Dios en el sentido de ese amor como el de una mujer con un bebé. Igual, cuando hablamos de maternidad y paternidad de Dios, habla de esa ternura. Y lo vemos en el Salmo 90, Salmo 91, donde Dios nos cubre, dice, con sus alas, haciendo referencia a la protección de Dios. Entonces, y hay ciertos conceptos, ¿verdad?, bíblicos donde Dios nos habla y nos da simbolismos de la paternidad y la maternidad de Dios en su amor hacia nosotros. Y cuando hablamos de los celos de Dios, está hablando de estos términos o estas connotaciones de el amor fraternal, paternal, amoroso hacia su creación y hacia sus criaturas, que somos nosotros. Entonces, debemos desempeñar, oiga, un papel hoy, el enojo de Dios en la doctrina cristiana de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle al pueblo, amado pastor, líder, tenemos que enseñarle al pueblo estos conceptos. Mucha gente dice, la teología no tiene que ir a la iglesia. Yo digo que sí. Para mí, yo pienso que la teología tiene que ir a los púlpitos, aunque mucha gente no lo enseña. Enseña extractos, pero realmente no enseñan la esencia de la teología. Y ahí es donde yo digo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si mucha gente conociera muchas cosas teológicas de Dios, porque eso es teología, es la ciencia que estudia a Dios y sus relaciones, para haciéndolo en un resumen, el concepto de teología, ¿verdad? Dios, y logía es estudio de. Teología, estudio de Dios. Entonces, ven qué interesante. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento utiliza 3 sustantivos hebreos, oiga, diferentes para expresar el furor de Dios o los celos de Dios. ¿Qué tiene que ver con esto, con los celos de Dios? Acuérdense que es una cadena. Los celos de Dios y la ira de Dios van de la mano. Ahora, esta ira no es posesiva, como la que tiene el ser humano. Si esa persona no es mía, ¡pum!, lo mato. Me mato yo, mato a la persona y ¡pum! No es para nadie. Dicen los hombres posesivos o las mujeres posesivas, también existen. Ahí ya es un celo posesivo, que ese sí ya es un celo que Dios no permite. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de ira. Hay varios tipos de ira en la Biblia, por si no lo saben. Y muchos personajes bíblicos tuvieron ira. Y también Jesús se llenó de ira. Esa ira posesiva de amor hacia su obra, hacia tu templo, hacia su palabra y hacia su Padre. Entonces, ahí es donde nos muestra la palabra el concepto del Dios celoso. Entonces, la palabra Gesed, que significa en hebreo, disculpen mi pronunciación, porque hebreo no soy bueno para pronunciar palabras hebreas, que también quiere decir leña menuda y astillas. Vea qué interesante ese concepto. Generalmente expresaba la ira divina con respecto a situaciones, oiga, a situaciones en ciertos momentos. No significa que Dios pasa todo el tiempo enojado, así, furioso. No. Dios se enciende en ira en ciertos momentos cuando el pueblo le fallaba, cuando el pueblo pecaba, igual el ser humano. Cuando Dios ve que una persona, Dios lo llama una, otra y otra vez, que a eso se llama la misericordia extensiva de Dios, y la persona no reacciona, entonces Dios actúa. Dios dice, ok, no quieres servirme, no quieres buscarme, ok, te voy a dejar a la libre, haga lo que usted quiera, y al final, cuando venga mi presencia, yo le voy a decir, te di esta oportunidad, te di aquello, te di lo otro, y nada, no quisiste. Ahí es donde Dios dice que Él ama con un amor eterno. Dios le da muchas oportunidades a las personas, amados. Yo he conocido muchas personas en sus últimos minutos de vida que me han dicho, Dios me dio tantas oportunidades de buscarle y me hablaron tanto del evangelio y yo lo deseché. Y hoy que estoy a la luz de mi muerte,
decido buscar de Dios. Muchos me han dicho, ¿usted cree que Dios me va a perdonar? Y yo les digo, sí, claro. La misericordia de Dios acepta. La palabra nos enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Mucha gente niega esto. Mucha gente dice, ¿cómo un asesino en serie puede al final de sus días, de haber matado 200 personas, 300 personas, arrepentirse y ser salvo? Pues eso nos enseña la palabra. Y ahí es donde entra la misericordia de Dios con el amor del ser humano. Es totalmente diferente, amados. Mucha gente dice, esos no merecen perdón de Dios. Aunque usted no lo crea, Dios piensa muy diferente a como usted y yo pensamos. Una cosa es la justicia humana y otra cosa es la justicia de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, en hechos históricos, Dios activó esa parte o ese atributo de celo amoroso hacia su pueblo, principalmente hacia la ira con respecto al pecado. Acuérdense que Dios es santo y el pecado y Dios no se mezclan como el agua y el aceite. Ahora, en Números 16:46, le invito a que usted busque los pasajes, amado hermano, y los vaya leyendo. Jeremías 50:13, Segunda de Crónicas 29-8, Segunda de Crónicas 32:26, Salmos 38:1. Entonces, vean qué importante que aquí en estos pasajes y en muchos otros, ¿verdad? Porque este tema es bastante amplio. Aquí lo que estoy haciendo es un tema básico con respecto a la celosidad de Dios, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios se puso enojado o sintió ese ira, ¿verdad? De amor, porque el pueblo de Israel en muchos de estos casos le falló. Fue rebelde hacia él y hacia su palabra. Y es lo que pasa hoy en día con las personas, ¿verdad? Entonces, Hebrat, que se deriva de un verbo que significa pasar, ir más allá de, y que sugiere, oiga, una efusión de enojo o ira. Ahora, muy importante, la ira trae como respuesta o al detonante, siempre hay un detonante para la ira. En todo caso, hay un detonante. El problema es cómo reaccionamos ante ese momento o ese detonante de la ira. Mucha gente tiene ira explosiva, mucha gente tiene ira pasiva y otra gente trata de, ayúdame Señor porque mi carácter, mi personalidad necesita ser restaurada en estas partes. Yo conozco personas que tienen una ira explosiva y se les olvida que no le han entregado a Dios y al Espíritu Santo esas áreas de la ira explosiva. Llega un evento y ¡pum!, explotan como una olla hirviendo y resulta ser que empiezan a salir palabras de su boca, empiezan a enojarse, se ponen bravos, se les revuelve la panza y todo. A Dios eso le pasa también. Y usted dice, entonces Dios también se enoja igual que yo. Sí, claro. Entonces Dios, claro. Jesús en el templo nos dio una lección de la ira amorosa o celosa con respecto a su templo. Le llamarán casa de oración y no cueva de ladrones. Se enfureció tanto que agarró un palo, dice la palabra, y empezó a tirar todas las mesas de los cambistas y de todo. Pero para entender ese detonante de la ira de Jesús en ese instante, amados, siempre es importante entender por qué se enojó Jesús en ese instante. Muchas veces leemos esta porción de la palabra sin entender por qué se enojó. Se dirá, obviamente habían cambistas ahí, hacían negocios fraudulentos, chorizos, como decimos en Costa Rica, no sé cómo lo dicen en tu país, ¿verdad? Y cosas por debajo de la mesa, y Jesús se enojó. En casa de mi padre, casa de oración la llamarán, no cueva de ladrones. Pero si usted entiende cómo pensaban los judíos con respecto al templo y a la adoración de Dios, usted va a entender esa ira explosiva en ese instante de Jesús. Esa ira que tuvo en ese instante, cómo él explotó por ese amor posesivo hacia su santidad, hacia su presencia y hacia su Padre. Entonces, ahí ya vemos que es un amor posesivo en el sentido bueno, no en el sentido malo, de que esto es mío, me pertenece. Y no. Jesús pudo en ese instante, amados, de llamar miles de legiones de ángeles, ¿verdad? Como en alguna escena que vemos en los sinópticos, y destruir todo de un solo bombazo, y decir, ok, vamos a hacer todo esto de nuevo. Estoy enojado, estoy furioso, dijo Jesús. Pero no lo hizo. Nos dio una lección de su humanidad, y nos dio a entender también de que Dios se enoja en ciertos aspectos, como dice aquí la palabra.
Entonces, ve qué interesante. También se aplica a situaciones específicas. ¿Ve? Oseas 5:10, Oseas 13:11, hablando de profetas menores, ¿verdad? Oseas es un profeta menor. Entonces, Isaías 9:19. Pero podía usarse en un sentido general. Salmo 90, versículo del 9 al 11. O en conjunción con un futuro, día de la ira de Jehová, que a eso se le llama el día grande y temible de Jehová, que habla Malaquías, que está hablando de el día cuando sea el rapto de la iglesia, o cuando venga ya lo que es la gran tribulación y el apocalipsis y todo esto. Ahí va a ser un momento donde Dios va a sacar ese atributo de la ira de él. Por eso dice, Dios es amor, pero también el fuego consumidor. Ok. Sofonías 1:15, que es un profeta menor, que significa Gemat, que significa ira en el sentido de ardor o furia. También se aplicaba en situaciones específicas de desobediencia del pueblo o personas hacia él y su palabra. Segunda de Reyes 22:13, Segunda de Crónicas 36:16. Como le digo, estos son pasajes básicos, aunque hay muy amplio el tema. Pero aquí vemos donde Dios se enoja cuando una persona no le hace caso a su palabra. Si Dios te manda a hacer algo y tú no haces caso, Dios se enoja. Dios dice, pero te di una orden y no quisiste hacerla. Ahí entra esa ira de Dios o ese celo de Dios por su voluntad. Amados, en el próximo estudio, ¿verdad? Programa, vamos a seguir viendo este pasaje o este estudio de los celos de Dios en la parte neotestamentaria. Hablando del Nuevo Testamento, vamos a ver un poquito de la ira de Dios o el Dios celoso a la luz del Nuevo Testamento. Le invito a que se suscriba a este canal, invite a otras personas a ser parte de este canal para continuar con estudios bíblicos y empezar a crecer, amados. Hagamos que este canal empiece a crecer porque es para su bendición. Que el Señor me lo bendiga desde Costa Rica. Un abrazo a la distancia.